Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Acá lo que voy a hacer es un video dando a conocer mi experiencia de qué cosas fueron las que más me chocaron inicialmente cuando vine a vivir aquí a Rumania. Realmente decirte que al principio sabía que iba a venir a vivir aquí a Rumania, me daba un poco de miedo de no poder adaptarme y de tener que mudarnos con mi esposo, porque claro, es mejor quizás España para mí, a priori, que Rumania. Sin embargo, hoy estoy acá muy feliz y no quiero ir a España. Que entre Argentina y Rumanía, en cuanto a las personas, hay más diferencia con un finlandés, con un noruego, que con un rumano. Ellos dicen que tienen su raíz latina, pero esto más que nada se ve en su forma de ser y en su idioma principalmente. Y el idioma fue una de las cosas que inicialmente un poco me chocó. Yo cuando vine acá no podía decir ni hola en rumano y cuando escuchaba que alguien hablaba era literalmente chino. Para mí era chino. Sin embargo, con el tiempo y prestando atención y cuando la gente te habla despacio y vos con toda la atención posible, te das cuenta que hay muchísimas palabras en común entre el español y el rumano. Pues claro, el rumano es un idioma que tiene un origen latín y es muy similar no solo con el español, sino también con el portugués, con el francés, y eso hace una ayuda enorme al momento de que quieras entenderte con la gente, escuchar, aprender lo que fuere. Incluso me acuerdo que cuando llegué acá hice un video que se llama Rumano y Español, idiomas iguales. Si no lo viste, te lo voy a dejar acá, que está muy bueno, que fue las primeras palabras que fueron más familiares o similares para mí, que me ayudaron como a la integración inicialmente. Por otro lado, es bueno decirte que los rumanos no son personas frías, son, en mi experiencia hasta ahora viviendo acá, son personas amables, educadas, y más cuando ven un extranjero, son amables, seas el extranjero que sea turista o que venga a vivir, lo que fuere. Ellos con el extranjero son más amables y se esfuerzan más por tratarte bien. Y eso es súper, súper importante cuando venís a vivir a un país, que el trato de los residentes, de las personas locales, sea bueno hacia el extranjero. Muchos rumanos me han dicho, no, eso es mentira, no es así. Me di cuenta que entre los rumanos, quizás en una oficina, por ejemplo, de atención al público, en un lugar, bueno, no se tratan tan bien, pero cuando ven que sos extranjero, como que, y ven que te forzás por hablarle en su idioma, aunque pronuncies mal y lo que fuere, es como que automáticamente a los rumanos y rumanas les enternece que te esfuerces por aprender su idioma. Y eso es súper lindo. Otro shock fue el clima. Entre Argentina y Rumania, en cuanto al verano, no hay una diferencia. En Argentina nos morimos de calor, hoy actualmente aquí en Rumania va a ser 37 grados de sensación térmica, y la verdad es que es un poco lo mismo, ¿no? Entre el calor de allá y de acá, te morís de calor en todos lados. Sin embargo, el shock cultural que fue con el invierno y con el otoño. ¿Por qué? Porque yo soy argentina, nací en la provincia de Buenos Aires y allí el invierno, como mucho, es 0 grados y un -1, -2, no más de eso. Sin embargo, estas temperaturas son del otoño rumano. O sea, lo que yo viví en invierno como argentina era el otoño aquí. Y el invierno rumano de aquí nunca lo viví en mi vida antes. Nunca estuve expuesta a unas temperaturas tan bajas en mi vida como las que viví en Rumania el primer invierno. Así, a modo de recuerdo, me acuerdo una vez que hacía -22 grados y era algo así como 15 de febrero, una cosa así. Y en consecuencia de esto, nosotros, los latinoamericanos, no tenemos esa cultura de tener ropa de invierno. No me refiero a la ropa en sí, sino me refiero a comprar ropa de invierno con marcas que sean impermeables o que sean especialmente para resistir las bajas temperaturas. Así que yo con mi ropa de invierno me traje 2 suéter, una campera y 2 pantalones largos, y yo creía que con eso ya estaba, pero no, me confundí mucho. Acá el invierno es realmente invierno. Es un invierno que yo hasta entonces no había conocido antes. Un shock cultural porque el invierno de Argentina es como el otoño rumano, pero claro,
teniendo en cuenta esa base, es como que es todo más grande el invierno que el verano. Entonces también percibí que el frío se prolongaba por muchos meses. Porque claro, el otoño de acá, yo ya para mí era un invierno, entonces era terrible. Ya me acostumbré, ya está, ya, pero al principio fue como, no tengo ropa de invierno, no traje porque no tengo, porque no uso esto en mi país. Y en su momento me costó adaptarme. Bueno, otro punto tiene que ver realmente con las comidas y los horarios de las mismas. En Argentina nosotros hacemos todo tarde. La cena en Argentina va desde las 21 a las 22, 22:30 horas. Si es un sábado puede cenar hasta las 23, lo que fuere. Acá en Rumania cuando llegué, mi familia cenaba entre las 18 horas y las 19 horas y fue para mí como, es muy temprano. Incluso ese shock cultural fue en los meses de verano, cuando aquí en verano el atardecer, digamos, el sol baja a las 9 de la noche, a las 21 horas. Y de golpe eran las 21 horas, era de día y yo ya había cenado, cosa que en Argentina no me había pasado nunca, ni siquiera en los veranos argentinos. Al principio fue como, está bien, ceno temprano, pero después a las 11, 12 me agarraba mucha hambre. Luego me di cuenta que ya no me agarraba tanta hambre, mi cuerpo se fue acostumbrando y hasta incluso ahora siento que es mucho más sano cenar temprano que cenar tan tarde, porque te vas a dormir ligera, con la digestión ya realizada y ahora es algo que me gusta como hábito. Las comidas argentinas son muy diferentes a las comidas rumanas. En Argentina comemos mucha carne, carne de vaca. Aquí en Rumania se come mucha carne, carne de cerdo, principalmente, también obviamente se come carne de vaca. Nosotros en Argentina cerdo no comemos tanto. Y bueno, las chorbas fue como, para mí, antes de venir aquí a vivir a Rumania, una sopa era líquido, nada más. Quizás una sopa crema era un poquitito más fuerte, pero eso. Y después de la sopa te venía otro plato, la sopa era una entrada. Acá en Rumania no. La sopa es el plato principal, es la estrella y tiene una razón de ser. La sopa aquí no es solo líquido. La sopa aquí en Rumania es con de todo. Puede tener vaca, puede tener pedazo de cerdo, puede tener pescado, puede tener vegetales. Y el líquido es potente. Por consecuencia de esto, yo de chica odiaba las sopas y bueno, y ahora de grande me gustan las chorbas muchísimo. Y cada vez que puedo tomar chorba, tomo. La favorita es mi chorba de fasole en pan, que es riquísima, la amo. También hay muchos tipos de sopas y muchos tipos de chorbas que se hacen aquí en Rumania. Bueno, estoy tomando mate y es verano y esto es agua caliente. Y al principio fue como, ¿estás tomando agua caliente en verano? Bueno, sí, es algo cultural y me lo traje conmigo hasta Rumania y el mate es algo que me acompaña a mí siempre. Sin embargo, los rumanos tienen algo similar. Los rumanos toman chorba en verano, exactamente, no de noche, solo de día. La chorba se toma de día. Pero me ha pasado que he ido con mi esposo a algunos restaurantes en pleno verano y con 40 grados de calor. Yo inicialmente decía, bueno, me voy a pedir algo fresco, una comida fresca, una ensalada. No, los rumanos toman chorba en verano, es decir, que toman su sopa en verano como si nada. Sí, después te transpiras, pero bueno, después volvés a la normalidad. Es exactamente lo mismo que yo hago con el mate. Así que desde ese sentido lo súper entiendo. Aquí en Rumania se come muchas comidas calóricas, muchas cosas calóricas, porque claro, tiene una consecuencia y una razón de ser por las temperaturas que tienen en invierno. Yo no estaba acostumbrada a comer tanta comida calórica y bueno, al principio fue como un poco fuerte para mi panza, pero después la verdad me acostumbré y hoy en día no hay una semana que no coma un sarmale con mamaliga y es manzana. Que me encanta. Se va acostumbrando y ahora me encanta toda la comida rumana y los postres que también son muy calóricos, me encantan. En verano, en invierno, en todo el año. Infícare sí. Me pasó que, bueno, descubrí como un amor que tienen los rumanos por el pepene, que el pepene es la sandía, y como no está disponible todo el año, cuando hay sandía, vas a ver un montón de tiendas de pepene, de sandía, por todos lados y todos los rumanos comprando. Eso a mí en Argentina está la sandía, pero no es algo que me vuelve loca, como quizás en los rumanos que descubrí que son un poco fan de eso cuando llega la estación. Por otro lado, me di cuenta que había algo que yo comía en Argentina que acá en Rumania no hay y que es
El zapallito verde que yo lo comía de muchas formas y de muchas comidas, acá en Rumania no existe. Si lo llegás a ver, por favor, dejame un comentario urgente. Los parques. Aquí hay muchísimos espacios verdes con parques muy bien cuidados, muy lindos, cosa que me encanta, con juegos para niños y demás. El punto que me resultó un poco de shock cultural fue que dentro de los parques ponen restaurantes o terrazas, que en mi país eso no existe. Incluso cuando quisieron hacer eso en un momento, el gobierno se fue en contra. ¿Cómo van a poner un restaurante o una terraza en un espacio público, matando la armonía, la naturaleza, contaminando? Y sin embargo, acá existe. Pero mi opinión respecto a esto es que es bueno, obviamente, si vos cuidas los espacios públicos y el bar o la terraza sigue una normativa para no contaminar ni nada, está bueno, porque a veces uno va al parque y quiere pedir alguna comida o algún trago más preparado que no puedes ir a comprar en el kiosco o demás, y está bueno sentarte a apreciar el parque divino, pero con una terraza o un bar. Esto me pasó principalmente en el parque, lo voy a decir un ejemplo que seguramente lo conocen, es muy famoso acá en Rumania, el Parque Herastrau de Bucarest. Es un parque divino, grande, que hay un montón de terrazas adentro y me parece perfecto porque están las terrazas, está el parque y todo está en perfecta armonía. En Argentina no, las plazas son nada. Como consecuencia de esto también es muy importante los baños públicos gratuitos que hay en Rumania. Eso fue un shock cultural, me encantó que los rumanos tengan ese sistema, que en Argentina, por supuesto, no hay baños públicos, y ni siquiera en el resto de Europa. O sea, yo creo que Europa debería un poco copiar esta iniciativa de Rumania, porque he estado en lugares turísticos de ciudades europeas muy turísticas y no hay baños públicos gratuitos, no importa si el estado es bueno, limpio, malo o sucio. No hay directamente. Y eso que te obliga a que si vos estás en la calle como turista y querés ir al baño, tengas que ir a un bar, a una terraza o a un restaurante a comprar, a consumir para poder ir al baño. Me gusta mucho la iniciativa que tiene Rumania de tener baños públicos por todos lados, y bueno, incluso dentro de este ítem voy a hacer un subítem. Los baños que me llamaron más la atención en cuanto a show cultural fueron los baños, los ecobaños ecológicos y tecnológicos que están en Bucarest. Hay un mapa incluso que te dicen dónde están esos baños que se limpian solos, que están, bueno, Parque Herastrau, Parque Cismigiu, hay en varios lugares de Bucarest. Esos fueron como, son baños espaciales, del espacio. Me llamó mucho la atención ese tipo de baños y me gustó. Pero al margen de cómo sean los baños, lo importante es que hay baños públicos gratuitos en donde vayas, en cualquier parque, en cualquier lugar de Rumania, y eso me encanta. Fue la arquitectura de las ciudades y cómo está armado, ¿no? Porque acá las grandes ciudades tienen un círculo de autopista, una circunvalación, y afuera tenés pueblos, 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 pueblos. En Argentina eso no existe, o sea, en Argentina tenés una gran urbanización y tenés un pueblo muy lejos, 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 lejos. Acá, si salís, por ejemplo, de Bucarest, haces 20 kilómetros, tenés un pueblo. Haces otro, tenés otro pueblito. Y esa que se conservan, que me encantan los pueblos, cómo se conservan. Esa idea de pueblo está cerca de la gran ciudad. Eso en Argentina no existe. El pueblo es zona rural y está súper, súper lejos de la urbanización y las grandes ciudades. Eso me llamó mucho la atención. Y como consecuencia de eso, también, me llamó la atención estructuras en cuanto a edificios. En Argentina ves los edificios todos diferentes, de diferentes estilos, diferentes arquitecturas, de diferentes tamaños. Aquí en Rumania son todos iguales y bueno, claro, tiene una razón de ser, es consecuencia del comunismo que tuvo Rumania, pero son todos iguales y al principio es como todo igual, y cosa que en Argentina no existe, no ves edificios iguales. También me pasó que en los edificios aquí el balcón se suele cerrar, o sea, son muy pocos los edificios que tienen balcones abiertos, la mayoría de ellos los tienen cerrados, entiendo que por las bajas temperaturas. En Argentina nunca se cierra un balcón. Bucarest, la capital, de ver edificios súper lindos, conservados, antiguos, restaurados, y de golpe edificios nuevos. O sea, un contraste arquitectónico muy fuerte de edificios viejos, antiguos, con edificios nuevos. Y también, ni viejo ni nuevo, un mix de estos dos edificios, como por ejemplo, la parte baja es de antigua y la parte, arriba de la parte antigua, sobre la parte antigua se construyó un edificio más moderno. Y estos ejemplos
me llamaron muchísimo la atención cuando estuve en Bucarest. De las casas, ¿no? Ver que las casas aquí, las ventanas no tienen rejas. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo? ¿No tienen miedo que les robe esta gente? ¿Cómo no vas a poner una reja en la ventana? Bueno, no, acá nadie tiene rejas en la ventana. En Argentina, si alguien ve una ventana que no tenga reja, te roban. O sea, hay que tener cuidado porque es una señal muy fácil dejarle a los ladrones para que entren a robar a tu casa. En Argentina tenemos rejas por todos lados, ventanas, sean grandes, chicas, todo. Y también las persianas en cuanto a bajar para el tema de la luz de las casas. Aquí no vi persianas. Por otro lado, me pareció que cuando, bueno, las casas son con paredes que dividen los vecinos del otro bajitas. No tienen grandes paredones altos ni grandes rejas altas, es como todo bajito, lindo, y eso me llamó mucho la atención porque, bueno, los latinoamericanos quizás estamos mucho más acostumbrados, lamentablemente, a los hechos de inseguridad y las casas están construidas en consecuencia de eso. O sea, todo alto, todo con reja, con la mayor cantidad de cerramientos posibles para que no pase ningún hecho delictivo. Y también cómo están abiertas las ventanas. Aquí las ventanas la abrís. Si querés abrís un poquito para que te entre solo aire por arriba o la podés abrir toda. Ese estilo de ventanas, que también está en otros lugares de Europa, en Argentina no existe. O sea, en Argentina no existe ese estilo de ventanas ni ese estilo de construcción. El tema de que cuando vine por primera vez de turista, todavía no vine a vivir, me llamó mucho la atención las iglesias. Las iglesias fueron como, ¿cuántas iglesias que hay? Porque había cada 300 metros había una iglesia, me llamó la cantidad y la construcción grande, llamativa, exuberante de las iglesias. En Argentina, obviamente la religión es diferente, pero la religión predominante es diferente. En Argentina es la religión católica y aquí es la cristiana ortodoxa. Y bueno, consecuencia de eso supongo que las iglesias son diferentes, pero me llamó la atención también la cantidad, porque en Argentina no hay tantas iglesias, es una para un montón de gente de 2, 3 distritos o jurisdicciones, no hay tantas iglesias juntas. Aquí hay muchas iglesias y son, al principio, cuando yo no sabía cómo eran, nunca había visto en mi vida una iglesia ortodoxa por primera vez, me llamó la atención y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Te llama la atención para alguien que no está acostumbrado a verlo. Y también me pasó que respecto a este tema de las iglesias, cuando voy a algunos pueblos del interior, no tienen iglesia, pero tienen en alguna esquina o en alguna parte importante de la ciudad como un mini altar para que la gente pase y, no sé, reza o agradece sin necesidad de ir a la iglesia grande, sino como más de pasada. Y eso en los pueblos está intacto. Las navidades siempre las pasé en verano. Mis navidades fueron en verano, con calor, esperando la Navidad en el patio de mi casa, con calor, rogando que haya aire fresco. Y aquí es todo lo contrario, las navidades son frías, con nieve, y eso para mí fue un shock cultural, porque nunca en mi vida antes había pasado una Navidad con temperaturas bajas. Siempre fueron en verano, quizás si vos sos rumano o rumana te va a parecer todo lo contrario, nunca pasaste una Navidad en verano, y para mí era una Navidad en invierno, no lo podía creer. Era como en las películas, porque nosotros veíamos, como todo el mundo, películas de Norteamérica, que la Navidad era de invierno, entonces fue como, ¡ay, qué lindo! Me encantó y me llamó mucho la atención fueron las tradiciones. Las tradiciones aquí en Rumania son un montón y son hermosas. En Argentina también tenemos cosas tradicionales y hay tradiciones, pero a lo que voy es, la población rumana de acá tiene mucha más iniciativa a festejar la tradición de lo que tenemos en Argentina. En Argentina las tradiciones o las fechas festivas existen, pero la verdad la gente no le da mucha importancia ni le da mucha atención. Aquí en Rumania sí, le dan mucha importancia, mucha atención. Más lejos, en Argentina solamente festejamos Navidad en cuanto a fecha más importante de todo el calendario anual. Las Pascuas sí las festejamos, pero no son tan importantes, ni el festejo es tan importante como la Navidad. Aquí en Rumania la Pascua es igual de importante que la Navidad. Eso ya es un shock cultural, digo, Pascuas separaba al mundo acá, todo el mundo preparando la comida, los huevitos, pintando. En Argentina no le dábamos mucha atención al tema de Pascuas. Y también aquí en Rumania, esto es un ejemplo, ¿no? Pero también hay tradiciones súper lindas que a mí me reencantan, como por ejemplo la tradición de Martillor, el día que comienza la primavera y les regalan a las mujeres el pin rojo y blanco. Esas cosas me encantan, dragobete, no sé, cosas, tradiciones que me gustan mucho.
de Rumania, el 1 de diciembre, cómo se festeja acá, todo eso es súper lindo, me llamó mucho la atención porque Rumania es un país de tradiciones. Vine a vivir a Rumania, mi esposo me llevó a una fiesta con sus amigos y sus amigos estaban escuchando Ráfaga. Ráfaga es un grupo de cumbia argentino de hace mucho tiempo atrás, de cuando yo era adolescente o más, más chica, y entré a la casa, a la fiesta, y todos cantando Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró. Están cantando una canción argentina de cumbia. No lo podía creer. Es una canción súper popular y festiva aquí en Rumania que la pasan, la siguen pasando, es una canción muy, muy vieja y argentina. No es que escuchan otras, solamente escuchaban Ráfaga, cumbia argentina aquí en Rumania. Todo el mundo se sabe las letras y la bailan. Y nada, yo feliz que se hayan aprendido una letra argentina, porque lo contrario, nosotros en Argentina, la canción Dragoste Dintei, que es súper conocida, que es una canción rumana súper conocida en todo el mundo, nosotros, como no sabíamos, obviamente, el idioma rumano no es común para Latinoamérica, al menos para Argentina, decíamos en el estribillo, pluma, pluma, gay, pluma, 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 gay. ¡Qué horror! Y cuando llegué acá a Rumania dije, pero todos los argentinos decíamos otra cosa en este estribillo, y aquí muy lindo cómo llegan las canciones de Dragos de Dintei llegó a Argentina y Ráfaga llegó a Rumania. Esas cosas me encantan y fue un shock cultural también de todo esto. Bueno, esto fue todo por mi parte. Espero que te haya gustado. Si vos quizás tenés alguna otra sugerencia o comentario, déjalo en comentarios. Y ¿no te suscribiste? Suscríbete para recibir más videos y notificaciones completamente gratis. Si te gustó, déjame un like y seguime en las redes sociales. Mi nombre es Mika, me despido en rumano. Papá, la revedere, o si una.